Súper. La NASA, ya. Muy bien, damos inicio entonces a este taller sobre la construcción de norma popular constitucional. Estamos muy contentas, muy agradecidas de la solidaridad de Waldo García, del movimiento biocéntrico, que nos está facilitando la posibilidad de construir colaborativamente una norma popular constitucional. Le doy el pase y la bienvenida a Waldo. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Contarles que también está con nosotros esta tarde Gloria Alvarado, convencional constituyente, y también nos acompaña Bastián Lavé, también convencional constituyente de los movimientos sociales, porque estamos haciendo este esfuerzo conjunto de poder construir las normas populares que luego también tenemos que socializar. Así que estamos juntas y juntos en esta gran tarea. Muchas gracias, Waldo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Carolina. Yo la verdad es que estoy feliz, pues, y siempre lo cuento al principio, porque o si no comienzan a hacerse preguntas curiosas, ¿no? Esto de tener 62 años me significó estar peleando contra la consulta del 78, contra la elaboración de la Constitución innombrable, y después creyendo que íbamos a tener una buena Constitución por ahí por el 2000 y algo. Y finalmente haber participado de todos los cabildos habidos por haber, con el objetivo de que tuviéramos una constitución, una nueva constitución, antes de lo que estamos teniendo. Pero salimos a la calle porque no ocurrió. Y nuestros movimientos sociales y nuestras organizaciones donde estamos territoriales lograron este espacio. Y como tengo 62, tengo la esperanza que no sea necesario para la próxima generación tener que estar en las peleas que yo tuve que dar. Y ese es el objetivo y la causa, digamos, por la que yo estoy aquí. Y lo hago a través y junto con el movimiento biocéntrico, es un movimiento que nace con las organizaciones, con el despertar, y que se pone a disposición de este proceso. Es solo eso, ponerse a disposición del proceso a partir de la vida, ¿no? Que creemos que es lo que ustedes van a estar trabajando. Entonces, después de varios momentos, llegamos a este material, que es una metodología cuyo objetivo es cumplir no solo un anhelo, sino que un mandato. ¿Ah? No es solo porque quieran hacerlo, es porque ellas, las convencionales, los convencionales saben que fueron mandatados para hacer esto, construir una constitución junto con, no solas. En la convención vamos a tener dos tipos de ingresos de normas. Una que va a ser las iniciativas constituyentes, propiamente tal, que la firman 8 y hasta 16 convencionales. No menos de 8 porque tiene que ser una norma que tenga interés, que vaya gente que le importe, y no más de 16 porque si no, no hay debate, que también es lo que se pretende, ¿no? Y por lo tanto lo que vamos a tener es ese ingreso de normas, de iniciativa de normas, que nos van a llevar a tener entonces esta línea, digamos, de presentación. Y hay otra línea de presentación que nace desde los territorios, que es a través de esta presentación de iniciativas populares, y que como iniciativas populares están pensadas en 15.000 firmas para que llegue a la discusión, ¿no? Entonces lo que ocurrió aquí es que las y los convencionales que quieren cumplir su tarea tomaron la decisión de hacer un paso intermedio que me pareció súper inteligente. Es como al que se le ocurrió que Naranjo hablara harto rato, ¿no? Esto es muy inteligente. Consiste en que la gente hace su norma, hace la norma desde su experiencia, y hay un grupo de convencionales
que van a tomar esa norma y junto con entrarla en la plataforma para que ver si reúne las 15.000 firmas, junto con eso las van a ingresar como iniciativa constituyente, 8 a 16. Y ahí nacieron algunas iniciativas, algunas más notadas que otras, como por ejemplo el Distrito 156 o el ejemplo de Comunidad Constituyente, ¿no? Son, dice, iniciativas donde lo que se va a hacer es recoger desde la gente, desde el pueblo, desde los sectores, los territorios, para que ingresen al debate. Lo que yo tengo que decir también con claridad es que esto es debate, ¿no? No es fotocopia. No es que lo que salga de aquí va a estar en la Constitución, va a entrar a un debate. Y eso tenemos que decírselo a la gente, porque la gente tiene que estar en el mismo lugar que la convencional o el convencional que firma la iniciativa. Va a estar discutiéndola y logrando, entre mejores fundamentos y mayores votaciones, logrando que llegue a estar después en la Constitución que queremos todas y todos. Ya, eso es lo previo, porque si no lo decimos, a veces cuando hablamos de vinculante, hay personas que creen que si lo escribe acá, yo tengo las casas verdes, en la Constitución va a aparecer, habrá casas verdes, ¿no? Aquí lo que va a haber es un proceso de debate y es vinculante en el sentido que va a estar incorporado en el debate igual como si fuera un o una convencional. Este material se le va a hacer llegar y tal como dice ahí, no tienen ni derechos de autor, ni una cuestión. Cópienlo, mejórenlo, distribúyanlo. Eso es todo lo que hay que hacer. No lleva nombres propios, solamente la gratitud a Carolina, a Elsa y a Jorge, que han sido convencionales, que han presionado para que hagamos esto, y a los testigos como Alvin, que ayer lo mandó por Facebook, y hasta mi señora se dio cuenta que andaba haciendo yo por allá por Santiago. Muy bonito. Eso es muy bueno. Bien, vamos ahora entonces a ver esta presentación. Esto se marca ahí. Ya dije eso. Puedo seguir. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Vamos a construirla desde la experiencia. Como vamos a construirla desde la experiencia, yo les voy a pedir a ustedes que relaten su experiencia. Es breve, no se asusten. En realidad la pregunta es, ¿por qué estás en el taller? ¿Qué quieres que esté en la nueva Constitución? Y entonces habrá gente que diga, bueno, yo nunca he podido tener una casa y tengo 800 lucas en el banco para que me den un subsidio y llevo 8 años esperando. Hay gente que tiene esa experiencia. Y si los abogados buscan en PDF, en la innombrable, no aparece mencionada la palabra vivienda. No está. No existe. Y como no existe, entonces lo que está ocurriendo es que hay mucha gente que siente que la vivienda no es un derecho. Pero necesitamos a alguien, un voluntario, una voluntaria. Esto se tiene que hacer en grupos de no más de 6 para que haya participación real. Entonces, alguien tiene puede abrir su micrófono, no tiene problema. No tengo problema en que hable el micrófono y diga, mira, yo estoy, ¿sí? Isaac. Yo estoy para que hayan pensiones dignas. Eso es lo que necesitamos. El derecho humano al agua. Tú por el derecho humano al agua. Entonces, en un papelito blanco, en un POSIT, o en estos que ahora están en las redes, ¿no? Porque también hay para armar etiquetas y POSIT, todo eso está hecho el computador para eso.
Pero en un papelito en blanco, usted anota, eso es lo que yo quiero. Quiero pensiones dignas. Quiero derecho al agua. Eso es lo que viene. Cuando el grupo de 6, las 6 personas dijeron por qué están aquí, entonces tenemos que buscar a qué comisión le corresponde estudiar ese anhelo que tú acabas de señalar. La gente entonces tiene que buscar. Porque acuérdense que durante mucho tiempo los miedos de comunicación dijeron que no estaban haciendo nada. ¿Verdad? Y para nosotros, o los que creemos en la naturaleza, era como preparar la tierra, ¿no? Si tú no preparas la tierra, después no tienes cómo sembrar la semilla que queremos sembrar. Entonces vamos a buscar dónde sembraron la semilla. Por ejemplo, puedo hacerlo, voy a Isaac, voy a buscar en estas láminas que vienen, tienen que ayudarme porque yo soy cortoísta. Vamos. ¿Se ven? ¿Se ven bien la lámina, verdad? Sí. Busquemos. Sí, súper. Sí. Busquemos. De la comisión del sistema político. En la comisión 1, ¿hay algo que tenga que ver con pensiones dignas? No. Parece que no, ¿eh? Nos vamos a la 2. Es la 2. María Celeste. Esta es la María Celeste, que es del movimiento biocéntrico y que va viajando para La Serena, y quería ver cómo se veía esto. Entonces veamos si hay en esta comisión, si en esta comisión hay o no derecho a la pensión digna, ¿no? En la 2 tampoco está, ¿o no? Tampoco. No. ¿Verdad que no? No. Bien. Y en la 3, ustedes ya las tienen Menos. olvidadas. Menos parece. No, menos. Menos. La 3 parece que no hubiera nada. Aunque si uno habla de la modernización del Estado, bueno, puede ser. Lo que quiero decir es que hay normas que van a cruzar más de una comisión. Va a ocurrir eso. Y a veces, que era lo que yo quería más recalcar en esta etapa, no está tu sueño en ninguna de las comisiones. Pero si ustedes leen, y como ustedes van a apoyar la lectura, todas dicen, esta comisión abordará a lo menos. Es decir, no hay ningún tema que haya quedado fuera. Todos los temas están incluidos, pero a lo menos estos temas que están aquí tratados. ¿Ah? A lo menos. Sigamos viendo, la de derechos humanos, esta es la de derechos fundamentales, se llama. Por aquí puede ser que esté, ¿no? Más claramente. Aquí yo creo, aquí. Busquémosla. Tenemos que encontrar esto. La N, ¿no? La ñ dice derechos No, de las personas mayores. No, la N, Seguridad Social y Sistema de Pensiones. Ahí Esa. estamos. Esa ¿Cuál es. letra dijiste que era, Pauli? La N. N y ñ. N. No, y N. N y ñ. Porque el tema afecta fundamentalmente a las personas mayores. Pero claramente, de lo que hablamos es un sistema de seguridad social y sistema de pensiones. Cuando la gente logró hacer esto, entonces volvemos a la imagen que en las otras comisiones, como acá se nombraron casi todos los derechos, tenemos que buscar con quién queremos conversar esto o con quiénes. Porque desde la casa no lo vamos a lograr. Esto requiere movimiento. Requiere que le escribamos, que le mandemos un correo, que le contemos la norma que estamos creando. Entonces, no tengan vergüenza en nombrar a cualquiera, porque no hay límite. Claro que uno se da cuenta al tiro que hay algunos que no están ni ahí, pero puede ser que sí, ¿no? Algunos de ellos. ¿Alguien conoce a alguien?
Yo creo que, sí, pues la Mariela Serey, bueno, hay varios compañeros nuestros cercanos ahí, Ya, amigos. po. Pero frente a lo que dices tú, Waldo, yo ahí creo que, bueno, las pensiones, no sé, pero hay otros temas en que incluso personas como Teresa Marinovich no creo que se nieguen a ciertos derechos sociales, que ya son casi de lógica, como, Parecen, ¿no? bueno, Parecen lógicos. algunos, te dicen algunos, Eso es, pero parecen, algunos derechos no, yo pero creo que estoy optimista. está bien, sí, sí. Hay dos tipos de personas y yo soy de los segundos. Los pesimistas que creen que todo va a estar mal porque tienen información para decir que todo va a ir mal. Y nosotros los optimistas que somos pesimistas mal informados. Así que no hay problema. Yo soy de eso. Pero lo que ocurre en este caso es que tenemos que focalizarnos en el anhelo, ¿no? Y en la focalización del anhelo nosotros tenemos que saber que debemos conversar, escribir, convocar. Las semanas territoriales tienen ese sentido, son para convocar al convencional o a la convencional para que colabore con la norma que tú quieres, ¿no? Sistema de pensiones. Después que hicimos esta elección, entonces no vamos a seguir buscando en los otros. Podemos hacerlo, ¿ah? Pero no vamos a seguir. Entonces ahora tenemos que ponerle el título a la norma. El título de la norma es muy importante porque es lo que nos va a definir hacia dónde va el tema en el que yo estoy proponiendo que trabajemos. Entonces tú propusiste sistema de pensiones justa, creo que le llamaste, ¿no? Sí, pero Waldo, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay, por ejemplo, la Caro dijo algo distinto al mío? Ah, si el grupo, lo que estamos tratando de hacer en el taller es que al inicio la gente diga cuál es su tema, ¿verdad? Sí. Y luego los ordenamos por buques en la comisión. Entonces Ya, va a haber gente en distintas comisiones ya, porque su tema está en esa comisión y no en esta otra. perfecto, ¿Bien? perfecto, Entonces el entendí, sí. primer proceso es, ¿qué quieres? El Mm, segundo proceso es, búscalo entre todo el listado de temas que tiene cada mm, comisión. Busca el convencional o la convencional con la que tú te sientes más cercano como para hablar estos temas. Y luego vamos a los grupos. Y luego mm. vamos a los grupos. ¿Ah? Estuvo buena esa aclaración. Luego vamos a los grupos. Entonces, por eso podemos trabajar un tema, porque si no nos llevaríamos a más comisiones. Pero si lo hacemos así, va a funcionar. Mira, el título, el tema que tú escribiste, ¿cuál era en tu papel? Pensiones dignas. Eso es. Entonces, ¿cuál sería el título de una norma para que efectivamente tengamos pensiones dignas? ¿Cómo le podemos llamar? Cualquiera puede hablar, ¿eh? Estamos ahora trabajando el título pensiones dignas. Y tenemos que llegar a decir que hay un tema. Es necesario. Aquí hay constituyente, así que me siento intimidado de poner yo un título. Eso Yo pasa, soy, eso pasa, yo soy eso pasa. pesimista, yo soy Sí, bajar. Tú eres pesimista pesimista, Juan desinformado. Manuel. Pesimista ¿Perdón? desinformado. Ah, No, yo le colocaría, no sé, garantización a todas las personas del derecho a acceder a pensiones universales. Garantización a todas las personas del derecho a acceder a pensiones universales. mira, ahí tenemos un manso título, ¿ah? Sí, largo, largo. Ah, no, pero no es malo tener un título largo, pero sí es importante que tengamos claro el título que estamos dando. Así que lo pueden anotar, por favor. El mismo Juan Manuel o Isaac, que es el que Ya. propuso la norma originaria. ¿Lo pongo en el chat? ¿O? Bueno, póngalo en el chat. Ya, voy. Lo que pasa es que cuando es presencial, ustedes van a poder trabajarlo con papel, con movimiento, pero es importante tener ese título. Suponemos
que hay 6 personas en este grupo que corresponde a la Comisión 4, la Comisión de Derechos Fundamentales, y que cada una de esas personas logró decir cuál era su expectativa, cuál era su anhelo. Y también logró esa persona identificarlo en el listado que hizo la comisión para tratar el tema. Y también estamos diciendo que sabe que dentro de esa comisión hay personas que sí le van a escuchar. Ahora entonces, cuando nosotros decimos que vamos a poner el título, tenemos que comenzar a, si hay 6 propuestas, tomar la decisión de trabajar una de ellas. Pueden hacer más. Seguramente hay temas que son más rápidos y que van a salir, pero esto está calculado para un trabajo de grupo de no más de 1 hora. Y es necesario que se haga, ¿no? Pero si hay jornada más larga, permite más gente, más grupos, hacer más normas. Waldo, te puedo hacer una pregunta que Sí, no sé ya si la viene hice. si viene más adelante, tú me dices que ¿Ya? más adelante, pero por ejemplo, nosotros en Equipo ASA hemos hecho cabildo y yo le contaba a los chiquillos territoriales ayer que estoy súper angustiado, de verdad, ¿Ya? porque la gente, cuando uno propone estos temas, quiere mucho y me gustó mucho esta diferenciación que está haciendo de políticas versus normas, pero ¿cómo lograr, por ejemplo, cuando hablamos de salud? ¿Eh? Es gigantesca la cantidad de demandas, Sí, pues. ¿cierto? Que es mucho más simple, que o sea, más complejo que, por ejemplo, el tema de pensiones, que es más acotado. Sí. ¿Eso cómo se ordena? Porque, por ejemplo, hay 6, veo que hay 6 Hay como... 6 posibilidades, porque hay 6 personas. Ya. Cada una propuso un tema dentro de una comisión. Ah, Nosotros ya. estamos usando un ejemplo, que es el caso tuyo, Ah, pero ellas van a tener que discutir, reflexionar para escoger una, ya, ya, para ya. escoger una, no que las otras no sean importantes, para escoger una. Y vamos a ver cómo lo van a hacer. Ah, ya, perfecto, ya. Lo primero, cierto, es que de las 6 propuestas de materia, llegamos a ponerle un título a una de ellas. Y le pusimos, Juan Manuel, por favor. ¿Cómo? Ahí está, garantización a todas las personas del derecho a acceder a pensiones universales. Ese es el título. Muy bien. Entonces ahora tenemos que fundamentarlo. Entonces, el título de la norma, que es desde la experiencia, necesitamos que nos lleve nos conduzca hasta redactar la norma. Y por eso que esto se hace desde el fundamento. El fundamento es la experiencia. Como dice ahí, hay un fundamento inicial, que es el que nosotras consideramos de máximo valor, que es la experiencia, la vivencia, el haber vivido o sufrido, el haber gozado o perdido. Entonces, cuando alguien dice que quiere una norma que garantiza una pensión digna, ¿no? Algo así. Entonces ahora fundamentemos por qué estamos diciendo eso. ¿De dónde saca eso? ¿Podría Isaac decirnos por qué se le ocurrió eso? ¿O podría Juan Manuel contarnos por qué ese título? ¿Vamos, Isaac? Sí, porque mis papás están a punto de jubilarse y tengo mucho miedo de lo que les va a pasar. Ese Mira, miedo real. tipo, ¿Mm? súper. Tengo mi experiencia, por eso tengo un compromiso afectivo con la norma. Dejamos de ser robots, pasamos a ser personas. La norma, y por eso lo mantenemos en el título arriba. Sí, Carolina. Waldo, una pregunta. Lo que pasa es que en el desarrollo del formulario de participación para la norma constitucional se
hay un apartado para la reseña histórica. Entonces, por ejemplo, yo que estoy en la norma constitucional del agua, puse como parte de la reseña histórica el artículo 19, numeral 24, inciso último, que señala la propiedad del agua en la Claro, Constitución. Entonces, la eso es innombrable. sí, Allá. entonces, ¿eso es parte de la reseña histórica o es parte del argumento? Mi pregunta. Para mí es fundamental tu pregunta. Tenemos la tendencia a argumentar sobre fundamentos académicos, porque así nos enseñaron. Hay doctores, magíster y los demás, no, son educadores populares. ¿Ah? Entonces es clave que, por lo menos como lo planteamos nosotros, desde el movimiento biocéntrico, la educación popular, no hay nada más valioso que la experiencia. Voy a decirlo casi groseramente. Me importa un cuesco qué es lo que diga la de los chicos. Lo que me importa es lo que a ti te pasa en Petorca. ¿Bien? Entonces, no vamos a argumentar inicialmente, se llama el fundamento inicial. No vamos a argumentar inicialmente tratando de demostrar que somos sabios sobre una norma porque fuimos a la universidad, logramos un magíster, un doctorado, y después dimos la vuelta y como dijo el filósofo no sé cuánto, falta agua. Carolina, ¿Cuándo? diga. Puedo hacer otra pregunta respecto de lo mismo. Mm. Ya, lo que pasa es que cuando, si bien yo siento lo mismo que somos mandatados a escribir esta nueva constitución y cada una de las normas en base a la realidad de Chile, a la realidad de los territorios, a la realidad de las personas, pero eso colisiona con el derecho conservador. A mí me pasa un poco cuando nosotros decimos que el agua será un bien natural común inapropiable y me dicen que eso no es vinculante con el Código Civil, no es vinculante con el régimen de propiedad para poder desprivatizar las aguas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay mayor argumento jurídico respecto del régimen de propiedad que impone el bien nacional de uso público más que el bien natural común. Entonces, ahí es cuando uno dice, tengo que decir las dos palabras, tengo que decir que es bien nacional de uso público y también un bien natural común. ¿Eso es posible o realmente nos tiramos con nuestra creación, con nuestra propuesta creativa, pero que va a tener una instalación más difícil dentro de este marco jurídico que tenemos? Carolina, tú estuviste, yo estaba viéndolos desde aquí, de Limache, cuando se presentó alguien de la Universidad Católica de Chile, era como una institución súper importante, ¿ah? De puro abogado, además, era una cosa muy dura. Y dijo, la naturaleza no puede ser sujeto de derecho. Nunca el derecho ha contemplado. Yo dije, ¿y qué se ha imaginado? No tengo por qué tener fundamentos doctrinarios. Si lo que quiero hacer es crear una norma, y voy a decirlo casi como Baza, en una hoja en blanco. Es decir, no tenemos ninguna obligación, de fundar inicialmente lo que queremos desde la academia o desde las antiguas normas. Nuestro derecho está pasado de moda. Y en ese momento una de las convencionales se lo dijo con mucha fuerza. Acuérdese, le dijo, que los esclavos en Roma, al tiro Juan Manuel, los esclavos en Roma eran objetos. Y las mujeres hasta mediados del siglo pasado, y estoy hablando del siglo recién pasado, todavía ni siquiera tenían derecho a votar. ¿Para qué hablar sobre los derechos de cuidado que hoy día se reclaman? Entonces, que hoy día hablemos de los derechos de la naturaleza puede ser moderno, y chao, me da lo mismo lo que la doctrina diga en ese punto, ¿no? Lo que no significa que no tengamos que buscar otras cosas. Juan Manuel.
Súper de acuerdo con lo que tú dices. Yo creo que la argumentación inicial, como tú dices, no tiene por qué ser ni académica ni técnica, porque nosotros los abogados, ¿no es cierto?, tendemos a, o sea, es una disciplina muy castradora de la creatividad. Entonces, desde luego que uno inicialmente puede plasmar su sueño, aunque tenga en la jerga técnica algún defecto o algún ripio. Lo que sí agregaría es que en una etapa más posterior, después me parece que lo de la experiencia es valiosísimo porque te ancla el diagnóstico en situaciones humanas, ¿no es cierto? Como tú bien dices. Yo creo que en una etapa posterior sí, mi experiencia es que cuando tú a los grupos más tecnocráticos, cuando tú les desencriptas, cuando tú le dices, yo entiendo tu tecnicismo, lo entiendo, pero no es un dogma. O entendiendo tu tecnicismo y viendo los problemas que emergen de tu tecnicismo, te tengo esta fórmula Claro, para, para solucionar, ¿no es cierto?, ese problema que tú planteas. Ellos, mi experiencia es que la derecha tecnocrática, cuando se ven que tú entiendes su tecnicismo, insisto, en una etapa posterior, porque son sí. tecnicismos, no es física cuántica, No, son dogmas muchas veces, son dogmas. Entonces dicen, no, es que esto tal cosa, es que el valor de retorno de la torre para la transmisión eléctrica, bueno, pero si el valor de retorno ya está pagado, entonces, ¿por qué no puede esa torre ser propiedad del Estado ahora? Y ellos mm, cuando se empiezan a sentir, ellos crearon este halo como que todo fuera técnico, muy difícil de comprender, y la propia Carolina está diciendo casi como sintiéndose inhibida. Yo creo que claro, en una primera etapa, me parece muy interesante lo que tú dices, en una primera etapa es jugar con trampa que tenemos que, porque aparte estarías validando el tecnicismo. Y hay muchas cosas que son técnicas pero tremendamente injustas y pasadas de moda, como bien tú dices. Ese era mi aporte, gracias. simplemente que en una segunda etapa sí meterse en los tecnicismos es importante, porque no son tan complejos, ojo. Yo, Juan Ellos te lo Manuel, quieren decir que es muy complejo. Juan Manuel, antes de Isaac, ¿qué va a hablar? Antes de Isaac, estoy tan de acuerdo contigo que está escrito en la pantalla. El fundamento inicial es desde la experiencia, pero luego habrá otras fundamentaciones que van a estar basadas en el derecho comparado, por ejemplo, en los doctorados, por ejemplo, en los magísteres, por ejemplo, en las ciencias del derecho, por ejemplo. Pero esos son otros fundamentos. No son los fundamentos de la norma. Lo que nos pretenden decir a nosotros cada vez que va alguien de estas instituciones anquilosadas, qué sé yo, que además han usado el derecho para hacer justo lo que no quiere hacer el derecho, es decir, no, el derecho lo prohíbe, la doctrina lo prohíbe. Lo dijo Bobbio, me preguntan a veces, y eso no, estamos en otra. Isaac, perdón. Creo que es súper importante que todos nosotros recordemos de que también la Convención declaró en su principio la descolonización, y yo creo que tenemos que descolonizarnos también de todos estos burócratas que quieren secuestrar la Convención. Yo no lo encasillaría en la derecha, yo creo que hay un grupo transversal, y eso a mí me tiene, repito la palabra, angustiado, porque es como un sentimiento de varias personas que estamos sobre todo en lo territorial, que nos juntamos siempre una vez a la semana a tratar de levantar esto desde ese aspecto. Sí. Entonces, me hace mucho sentido lo que estás hablando, Waldo, porque cuando hacemos cabildo hay gente que por ejemplo, ayer hicimos de salud y había gente que me escribía al correo diciendo, puedo participar porque yo no sé nada de salud, pero quiero ir con un... Y dice, obvio, ¿cachai? Pero Obvio, hay como una predisposición de la gente de obvio. restarse, y ahí creo que es también porque nosotros no hemos sabido transmitir efectivamente el mensaje, y cuando digo nosotros hablo de nosotros los equipos también, no solamente los constituyentes, sino que los equipos en general, de decir que esto es de todo a partir del sentido común de nuestras vivencias.
Pero eso es, Pero hay que reconocer de que hay gente al interior de la convención, equipos también al interior de la convención, también de nuestro lado, que no logran entender eso y que siguen pensando en el tecnicismo, en la norma. Por ejemplo, a mí me asusta un poco que enterarme ahora que el formulario pide una reseña histórica. No entiendo por qué la pide. ¿Por qué obligar a la persona común y corriente a buscar un estudio bibliográfico y hacer una reseña? Es claro. como no, No, pero mi no sé. consejo en eso, Isaac, es que llenen el formulario y le pongan no sé. Pero No eso tiene por quedará qué estar igual, obligado. pero Será, eso funcionará, o sea, no será queda pega para invalidado el otros. formulario. Será pega para otros y otras. Yo entiendo que puede ser también una referencia a cuál es la historia de esta norma que estoy construyendo y que esa historia también puede ser desde la experiencia. O sea, que yo puedo decir que esta norma tiene una historia en el conflicto nacional del agua. Claro. Sí, pues. Esta Ujú. norma tiene una reseña. Mi papá y mi mamá se sacaron la cresta durante años, les dijeron que iba a tener un Mercedes-Benz en la puerta, están a punto de jubilar. Eso es una reseña histórica, Isaac. Si lo que pasa es que alguien nos metió en la cabeza que la reseña histórica consistía en contratar un historiador, que nos hiciera la reseña histórica. ¿Ah? Pero nosotros tenemos, como tú bien dices, ¿ah? Nosotras mismas tenemos que liberarnos. Pero eso Descolonizarnos. se puede hacer, Sí. descolonizarse. Bueno, ahora, de todas maneras, entre ambas, la experiencia y las otras fundamentaciones no son necesariamente contradictorias, porque lo importante es que consolide el fundamento liberador. Bueno, eso es educación popular, o si no, no sería. Eso es nueva constitución, o si no, no sería. ¿No? Está bien, no son contradictorias, pero debe el investigador, el historiador, el abogado, la abogada, el periodista, lo que sea, debe saber que lo que estamos respetando principalmente es ese anhelo de justicia, que al final es lo que uno anda buscando en todos lados. Y eso es, para eso es el derecho nuevo. Bueno, paso a la otra, porque si no, ya. Una vez que tenemos el título, disculpa Juan Manuel si lo puedes repetir, para no perderme Eh, yo. Voy al chat. El título era Garantización a todas las personas del derecho a acceder a pensiones universales. Ok. Fíjense en el título, ¿eh? Yo lo tendría puesto ahí, pero no sé hacer eso. No sé hacer eso. Pero mira, la pregunta que nos hacemos es a quién le damos un mandato con esa norma. Alguien está obligado. Garantización significa que hay alguien que lo garantiza. ¿Quién es? Es la pregunta. Segunda pregunta. Con esto significa que eh, cuando nosotros garantizamos que tenga una pensión digna, perdón, tenemos que cuidar siempre, porque ahí es donde revisamos las letras y las palabras. Puedes leer con calma, mira, garantización. A todas las personas, Ya, vamos bien hasta ahí, ¿verdad? O sea, sí, no hay ninguna persona excluida. Todas vamos a estar garantizadas. Ese es el lenguaje basa, por fin. Esta cosa del todas las personas estamos siendo garantizadas porque somos personas. Es bueno ese lenguaje. Ya. ¿Pero qué le estamos dando? del derecho Ya, tenemos un a derecho. acceder. Ah, ojo. Sí, ¿Qué le estamos garantizando? el acceso, El pero ahí puede haber acceso. un problema. ¿Viste? Por eso el título Ahí es hay tan un problema. importante. Porque no es que uno lo haga de malo. Uno hace cosas porque así se ha hecho. Acceso a la salud. Entonces te ponen silla, una tele y la lista espera.
pero accediste. Chao con Así el que, acceso en el título. bueno, Garantización a todas las personas del ya, derecho, po, sería mejor exactamente, del derecho a pensiones universales. ¿qué es lo que te había planteado en el origen Isaac? Pensiones dignas. No dijo Para nada, si pensiones era, dignas. ¿sí? Pero está bien, no. Lo que quiero decir es que en el proceso tenemos que saber a quién estamos obligando y qué obligación le estamos asignando. Y eso sale con el título. Confróntenlo con el título. Confróntenlo con lo que está arriba. Por eso dice, copiamos el título de la norma. Lo mantenemos a la vista para no olvidar el motivo. ¿Ah? El motivo. Jorge Abarca en su página web le puso lo que me conmueve. Bonito, ¿no? Es más céntrico eso. Entonces, si lo hacemos, nosotros le ponemos a quién obligamos y a qué los estamos obligando. Bien, eso es muy importante. Pero también tenemos que preguntarnos, bueno, siempre una norma va a mandar a algo, va a describir algo. Todas las normas mandan, describen, autorizan a una persona o a una institución, lo obligan. Manda, prohíbe, permite, nos enseñan a nosotros en el primer año. Fome, porque no es verdad. O sea, además declara, además describe, además manda, además impide o prohíbe o autoriza, ¿no? A alguna institución o persona. Entonces tenemos que identificar el mandato y la persona o la institucionalidad obligada. Pero también puede ser que nos indique inmediatamente quiénes son los beneficiarios. Volvemos a mirar el título. Garantización, dijimos ya que era el Estado, ¿o qué? Suponemos que el Estado, ¿verdad? Porque tenemos que ir desarrollando para hacer la norma. Garantización significa que el Estado está asegurando que toda persona tenga una pensión digna. Entonces, la obligación del Estado es que exista la posibilidad de tener, no el acceso, sino que la posibilidad de tener pensión digna. ¿Para quién? Para todas las personas. Entonces, no va a faltar el abogado que diga, no, le ponemos nomás. Toda persona tendrá pensión digna a los 100 años. O sea, hasta ahora son a los 110, así que con 100 años puede ser que a alguien se le ocurra que es buena idea, ¿no? Pero hay una decisión que tomas. Tú tomas la decisión de tener una obligación, esa obligación es beneficiosa para alguien, en este caso todas las personas. Pero estamos hablando de todas las personas, más o menos como 7.000 millones aproximadamente, o son menos personas. La Claudia, ¿qué piensa? ¿A qué personas tendríamos que garantizarle como Estado una pensión digna? No me digan a todas. Y mira, el lenguaje de la derecha, a todas. El lenguaje de la derecha para el tema de la Defensoría del Medio Ambiente. Todas las personas son responsables. Ese es el lenguaje de la derecha. Cuando tú hablas con ellos, te dicen, no, si aquí todos somos responsables que el medio ambiente, el mismo lenguaje para la pandemia esta del COVID. Usted es responsable de contagiarse. Usted. ¿Ah? Cuide usted. Si usted lo hace, usted saque la basura, usted vaya al estero y limpie el estero, porque es usted responsable. Entonces, cuando ellos usan este lenguaje de todas las personas, están mintiendo. Están ocultando al obligado. El Estado es obligado. La sociedad en su conjunto es la obligada. Pero ¿a quién le podemos garantizar, Claudia? Ayúdame en eso. A los adultos mayores. ¿Ya? ¿Y a quién consideramos? ¿Y a quién consideraremos adultos mayores?
también, bueno, también las Porque personas yo que tengo tienen, 62 nomás. claro, pero también puede ser que no solamente adultos mayores, también estoy pensando en las personas que tienen menos edad, pero que necesitan, que tienen quizá alguna discapacidad, como ir especificando ciertas personas distintas, no solamente edad, también hay pensiones que pueden empezar a los 20 años, a los 25 años. ¿Podrías anotarlo eso, Claudia? Para que después, cuando construyamos la norma, no se me vaya a olvidar, porque a mí se me va a olvidar. Yo ya estoy viejito. ¿Se No podría puedo. describir cada grupo? Hay cada... ¿Ah? Ejemplo, trabajadoras y trabajadores que Bueno, superen tal o cual edad, junto a grupos que, por ejemplo, de discapacidad, de excluidos o vulnerados, como que hacer una descripción de estos grupos, además de los trabajadores que sí, hayan superado un umbral. sí, Hola, Susi, yo igual, eh, me gustó esto. ¿Ves que le gustó? Ya, Susi, al tiro Juan Manuel. me gusta una saltada más allá y pensar de que por tener alguna discapacidad, algo como un sueldo por existir, pensando, por ejemplo, en situaciones de muchos menores que los sacan a trabajar, no tendrían por qué hacer eso, si básicamente ya tienen un derecho a existir y poder decidir sobre lo que necesitan, por ejemplo. Pero Buena. si lo vemos siempre como que hay un excluido y uno que sí puede, yo creo que algo básico por existir, porque necesitas algo básico para existir, para poder valer tus derechos. Eso. Estamos, súper buena la acotación, Susi, porque estamos hablando de un sistema previsional, dijimos, ¿no? O sistema, sí, así se llama, ¿no? Sí, sistema previsional, el título del reglamento, a partir El de la reglamento. letra N, o sí. Y nosotros hablamos de una pensión digna. Eso hablamos en el título, ¿no? Por El ejemplo, título si ahora está, sí, perdón. garantización a todas las personas del derecho a pensiones dignas. Así está Ya. hasta el momento el título. Entonces, por ahora, Susi, estamos hablando de pensión, incluyendo las pensiones alimenticias de los niños, ¿no? O de la niñez, que son pensiones también. Sí, se entiende. Lo que ¿Se pasa es entiende? que ¿Tú lo igual sigo entiendes un poco así? más atarantada y sería como una norma diferente con un propósito diferente, Mira, que sería más amplio, con otro disculpa, argumento, que disculpa empiecen Juan a Manuel, debatir las normas. disculpa Juan Manuel que le voy a dar la palabra a Bárbara, que no había hablado. Bárbara. Hola, Hola. sí, me parece interesante poder agregar también qué se define como un trabajador, porque también podríamos incorporar a las amas de casa y a todos los que han sido rezagados durante toda la historia, ¿no? A poder acceder a este sistema previsional de seguridad social universal estatal. Entonces también sería importante definir qué se entiende por trabajador, si el trabajador es esta persona remunerada, porque también existe este trabajo, que esto que llaman amor es un trabajo no remunerado. Entonces también para incorporar este estrato o este gran grupo de mujeres en su mayoría que llevan y hacen este trabajo doméstico, que es un trabajo no remunerado, pero sí son trabajadoras. Súper. Bárbara, extraordinario tu aporte porque nosotros, lamentablemente, por una cuestión de chip, que lo tenemos desde antes de la vacuna, no es de ahora, asociamos pensión con trabajo. Y es erróneo. Pero lo hacemos porque así nos metieron un chip durante muchos años, ¿no? Porque en realidad eh, eh, bueno, ahí uno se mete con varios economistas que ya dicen que el tema del trabajo no es la panacea, no va por ahí lo que se nos viene en el futuro. Y vamos a tener que pensar entonces en que toda persona tiene derecho a una pensión digna, que no necesariamente tiene que ver con si puede trabajar o no puede trabajar, que no necesariamente tiene que ver con que si completó un periodo o unos años de trabajo. O sea, en las Fuerzas Armadas saliste a los 20 años de servicio y te fuiste con tu pensión, porque se supone que ya no estás apto para cumplir el rol para el que el Estado te contrató dentro de las Fuerzas Armadas.
aparentemente, digamos, por escalafones, en fin, además que hay escalafones distintos, bla. Y por supuesto también tenemos la niñez que no debiera trabajar y sin embargo debiera tener una pensión digna, igual como un adulto mayor que trabajó o no trabajó, y si ya le agrego lo que dice Bárbara, es que el tema del trabajo remunerado ha invisibilizado el cuidado, que es una conquista del feminismo de estos años, ¿no? De estos años, ni siquiera mucho tiempo atrás. El cuidado como parte de nuestra tarea. Pero supongo, Juan Manuel, tú tenías la palabra ahora, disculpa. No, complementando lo que dicen todos, sí, yo creo que esto siempre te obliga a ir a un principio un poquito más arriba y pensar, bueno, ¿qué entendemos como grupo? ¿Cuál es la finalidad última, la causa última del sistema de seguridad social o de las pensiones? Para ponerlo en contrapunto a uno de capitalización individual. Entonces, cuando las palabras, ¿qué quiere decir para nosotros un sistema solidario de reparto? ¿Qué quiere decir eso? Y qué debiese cubrir, qué contingencias debiese cubrir, como están todos diciendo. O sea, ¿qué pasa si al vago debe cubrirlo ese sistema por ser persona? Yo creo que sí. Otros te pueden decir que no. Viene la vieja crítica a los abusos del estado de bienestar. Y así sucesivamente. Aquel que por condiciones psicológicas nunca ha podido encontrar trabajo y nunca trabajó, pero quizás trabajó haciendo poesía o quizás trabajó en otras cosas, Claro. y así sucesivamente. Entonces, no tengo ni mucho menos la respuesta, pero nuevamente te obliga en una norma a especificar quién es el legitimado. Estábamos diciendo quién es el obligado, el Estado. Ahora, ¿quién es el legitimado a acceder a los beneficios de ese sistema de seguridad social? Sí, pues. ¿Quién es el beneficiado de esta norma? Exacto. No es que a mí me queda grande el tema, a mí me queda grande. Está bonito, ¿no? Pero está bonito. Yo creo que no te queda grande, si lo que pasa es que todavía, yo también, tengo esa cosa cultural de este último tiempo, además a punto de combo, ¿cierto? Que dice que había una maquinita que uno tenía, una manivela que uno tenía que dar vuelta para poder llegar a tener cualquier cosa. Si no doy vuelta yo la maquinita, no tengo derecho a nada. Carolina. Sí. Sí, es que yo sé que nosotros no tenemos hoy día la capacidad de proponer una constitución completa que pueda entramar cada una de las normas, pero claramente nos abruma la ansiedad de construir muchas normas que puedan cubrir muchas necesidades que existen en el Chile actual, y en ese sentido nosotros nos imaginábamos como un árbol del buen vivir en donde hubiera un entramado de normas, pero claramente mientras no escribamos una, no vamos a poder relacionarla con otra. Entonces, un poco parte de la ansiedad es también poner todo en una norma. Y ahí de repente se desvirtúa un poco el sentido de la norma o el objetivo concreto. Se amplía tanto que se puede diluir. Entonces, a mí me pasa un poco que intento calmar mi ansiedad, mi espíritu al momento de escribir una norma y no llegar hasta la ley, a la materia de ley, no llegar a cubrir dos normas con la misma. Si tienes algún tips que nos permita evitar esa situación y sensación, se agradece. Eso. Bueno, no, yo quiero decir que si esta cosa no tiene épica, no tiene sentido. Yo apago la tele, ¿no? O sea, el día que yo diga, mira, ya no, si están cagados, no van a lograrlo nunca. Yo ahí apago la tele. No, ese día lo hago, ¿no? Creo que hay que ponerle épica. Y la épica es plantearse lo que quiero. Ama y haz lo que quieras. Pero hay técnicas. Por eso digo que luego vendrá esa tarea de la técnica. Por ejemplo, hay una norma súper simple. Nosotros vamos a poner, yo no quiero redactar por ustedes, porque ustedes tienen que redactar, pero supongamos que nosotros ponemos, está garantizado a toda persona una vivienda. ¿Ven?
Es obvio que no puedo hacer a todas las personas una vivienda porque sería ridículo tener 17 millones de casas, pues no tiene sentido, ¿no? Pero vamos a garantizar a todas las personas. Pero entonces viene el tip. Una ley orgánica, constitucional, una ley de quórum calificado establecerá los mecanismos de asignación de vivienda en Chile. No lo haces tú, pero tú le dices, mire, este es el mandado, el Estado, y este es el beneficiario, todas las personas, aunque haya sido ridículo mi ejemplo. En el caso que ustedes están planteando es garantización a todas las personas de una pensión digna, para volver al ejemplo de Isaac, ¿bien? Y entonces ahora, una ley determinará, puede decirse, es una posibilidad. Y no se hagan problemas si no lo pueden hacer, porque si no lo hacen ustedes, lo harán los tribunales. Finalmente, también es algo de ego por parte de todos los que escribimos alguna vez alguna norma. Todas las normas son interpretadas. Es como una, bueno, para ponerse más ególatra, es como una pintura. Uno pone una pintura y el que la va a ver ve algo distinto del que la dibujó, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó ayudar al texto que dice que las trabajadoras de casa particular tienen indemnización a todo evento. Me tocó ayudar en eso, en ese tiempo. Lo hicimos, lo logramos, y yo andaba feliz por las calles porque la señora que trabajaba con mi abuela, que llevaba 20 años trabajando, iba a tener un lugar si le pasaba algo a mi abuela. O sea, esa era mi preocupación, no solo eso, pero claramente era el ejemplo, mi experiencia. Pero después que terminamos eso, alguien me dijo, oye, ¿y por qué tienen 15 días no hay, no un mes? ¿Por qué la indemnización de los trabajadores son 15 días en un mes? ¿Eres discriminador, Waldo? Entonces, todas las normas, todas las que hagamos van a ser interpretadas. Y nosotros tenemos que buscar que el principio quede suficientemente establecido como para que la interpretación no sea tan laxa como es hoy día en los tribunales. Bueno, pero hemos dicho a quién obligamos y a quién mandatamos. Y hemos dicho, así a grandes rasgos, a quién beneficiamos. Entonces ahora vamos a ir a algo que es peor. No, más entretenido. Todas las normas tienen un verbo. Esta parte a mí me gusta. Todas las normas tienen un verbo. Ese verbo puede ser de tres tipos. Hay unos verbos que se usan mucho en las constituciones y en las convenciones internacionales, los tratados internacionales, y que se llaman verbos progresivos o programáticos, le llaman también, ¿eh? Donde en realidad lo que se exige es la intencionalidad, ¿eh? El Estado promoverá, el Estado propenderá, o el Estado evitará. Pero, ¿y a quién le exige? ¿Cómo le exige? ¿Cómo hace ese exige? No sé que lo estamos haciendo, porque esto es pausado. Vamos a tener libertades, pero de a poco. El paso a paso, el doctor Mañalich. O sea, es una cuestión así, ¿no? Propenderá. Waldo, estos verbos se ocupan en el mandato. En la norma, claro. En la norma. En la norma, no en el mandato. O sea, es que toda norma es un mandato. A alguien está mandando y a alguien está beneficiando. Y como veíamos delante con Juan Manuel, es muy importante decir a qué lo estamos mandando. Entonces, si yo digo que el Estado promoverá una pensión digna para todos, no estoy muy seguro que eso ocurra en los próximos 180 años, ¿no? Porque es programático. Sí, Isaac. Se me ocurre a mí, o sea, a ver, siento yo, y puedo estar equivocado, que donde más vamos a tener retroalimentación o demanda de la ciudadanía son en los derechos sociales, más que en la estructura de gobierno o cultura, sino que todo es importante.
Y creo que me hace mucho sentido los verbos ejecutivos. ¿Cierto? Sí. Sí, por ahí va a ir fuerte, ¿eh? ¿Es Juan Manuel? No, justamente lo que dice Isaac y qué bonita la clasificación que hace verbos progresivos, ejecutivos, porque, claro, tradicionalmente los DESC, los derechos económicos, sociales, culturales, en los Claro, tratados, van con estos verbos progresivos, claro. ¿no es cierto? Entonces, bueno, el Estado dice, firmo el tratado porque en realidad me estoy, en la medida de lo posible, en la medida que me lo permita mi situación, voy a ir avanzando en la satisfacción de estos derechos. Entonces, justamente va a haber que ver si en qué medida se sigue y no se sigue esa tradición, porque hay cosas que ya están siendo demasiado urgentes y el significado, la dignidad ha ido cambiando, digamos. Eh, eh, y por otro lado, también está siempre la amenaza, que la sabe muy bien Waldo, ojo, no, pero es que todo se va a judicializar. Ah, Que claro. todo, oye, es que todo se va a judicializar. Bueno, habrá que ver cómo operamos como sociedad, digamos, pero esta avalancha de judicialización, entonces que depende también harto del verbo, ¿te fijas o no? Porque es como son, aportar eso que, 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 que nos coloca una tensión a los constituyentes, a quienes redactemos, digamos, yo no, a ustedes, los constituyentes. Sí, y nosotros que estemos apoyando. No, sí, es una tarea súper grande, bonita, pero más aún, ¿ah? Yo les... Sí, Redactarlo. ¿alguien tiene abierto el micrófono por ahí? ¿No? Ah, esto es muy importante, lo de los verbos, porque efectivamente en una discusión hace poco, en uno de los talleres que hice con esto mismo, parecido, entonces alguien me dijo, Waldo, pero eso ha sido el derecho que habían buscado, me dijo, pero eso va a provocar una hecatombe, me dijo, eso nos va a llevar a la quiebra. Entonces yo le dije, ¿en cuántos años más va a estar en quiebra? Entonces, no, yo creo que unos 60 años ya estamos en quiebra como país. No te preocupes, le dije yo, si no hay derechos de la naturaleza, vamos a volver a 30. O sea, el modelo que han estado aplicando ya hace que estemos en el filo, por lo tanto no hay razón para seguir usando estos verbos, porque todos los verbos estos que son progresivos debieran ser a muy corto plazo. O sea, el Estado promoverá para que en los próximos 20 años no haya personas sin vivienda. No, pero es que eso no se puede hacer. No, si es que en 30 ya no vamos a estar. Si siguen haciendo lo que están haciendo. Entonces es una discusión interesante. Bueno, los verbos ejecutivos ya los vieron ustedes. El Estado garantiza, el Estado protege. O también puede ser la institución protege, la institución deberá, ¿no? Para poner un ejemplo, CONAF deberá cuidar el patrimonio acuícola, ¿sí? Sí, una duda es que me pasa que siento que todos los verbos, los mandatos, del tipo de verbo que sea, son dirigidos al Estado, pero nosotros creemos que hay otros que deben ser dirigidos a la sociedad o dirigidos, declarar también las autonomías territoriales, declarar la cogestión de las aguas. Sí. Entonces, no sé si cómo explicar bien esta duda. Mi duda es si se pueden también establecer este tipo de mandatos a las comunidades, por ejemplo, o la misma ciudadanía, y si eso puede ser ejecutivo, así muy, muy concreto, orientado a la decisión, por ejemplo, al ordenamiento territorial. Es que pasa, Carolina, que primero están los verbos declarativos, ¿no? Que es donde tú declaras algo. Declaras que el agua tiene derechos. Es un verbo declarativo, ¿no? Eso genera otras normas dentro de ese capítulo, dentro de ese título, dentro de ese párrafo. Tiene que generar normas que hagan que alguien, quien sea, cumpla el rol que le ha encomendado la declaración. Esto es muy relevante
yo tengo la suerte de ser parte del staff jurídico internacional de los derechos de la madre tierra. Es una maravilla y hace como 5 años, 6 años que estoy ahí metido. Y estuvieron en el proceso, un poco más, estuvieron en el proceso de la Constitución de Bolivia. En Bolivia no se le reconoció en la Constitución el derecho a la madre tierra, ¿no? Ni naturaleza, no se le reconoció. Pero sí se creó una defensoría de la naturaleza en la Constitución y llevan 11 años tratando de hacerlo. Todavía no existe. Entonces, por eso que cuando tú declaras algo, inmediatamente surge otra norma que la haga efectiva, que podría ser hasta en una norma transitoria. Las instituciones que se crean por esta Constitución en 2 años deberán tener sus leyes orgánicas dictadas. Bueno, capaz, pues. Ojalá cambie harto el Parlamento para que eso se logre, pero bueno, es lo que hay que hacer, o cambiar el sistema legislativo. Pero sí tienes tú, en cada caso, obligaciones. Un chileno podría decir, todos los chilenos tienen que votar. Y ese es un mandato ejecutivo, no es programático. ¿Ah? Todos debieran aportar al sistema único de salud para todo el mundo. También podría serlo. No hay. Cuando ahí dice que todos debemos pagar impuestos, tributos, entonces habrá que afinar un poquito más la puntería para que los tributen acá y no en las Islas Vírgenes. Pero tendrán que hacerlo. Real. Es la Constitución la que tiene que establecer esos principios, esos momentos, que son los que han producido errores. Voy a poner otro ejemplo. Disculpa, que la salvedad es que estamos siempre mirando la forma del Estado y el mandato hacia el Estado como parte de una herencia paternalista. Sí, sí. Bueno, pero tú puedes obligar, por ejemplo, a propósito, por eso lo dije, en Bolivia las defensorías de la madre tierra o de defensoría de la naturaleza eran 9 a nivel nacional. Y la forma de nacer era a través de elecciones territoriales. Las elecciones territoriales producían defensores de la naturaleza, defensorías, y esas defensorías elegían una defensoría nacional, entonces no dependía del presidente de la República. Es cierto que uno dice, eso viene de los territorios, no del Estado. No es verdad, te mentiría si fuera así. Es del Estado. Serán territoriales, serán comunidades, serán juntas de vecinos, pero son la institucionalidad estatal, ¿no? Otra fórmula ya es más difícil, que es a través de la participación directa y personal de cada uno de los cada una de las que tenga derecho, pero me da la impresión, sí, Isaac, me da la impresión que el proceso va a ir hacia la descentralización, la territorialización, pero finalmente eso va a ser parte del Estado. Finalmente es una constitución política del Estado. Isaac, perdón. Waldo, tengo súper claro ya cuándo ocupar los ejecutivos y los declarativos. Tengo dudas. ¿Son recomendables los progresivos? ¿Tú cómo lo ves? ¿Son muy ambiguos? O sea, yo... ¿Tú recomiendas? No, de verdad que no me atrevo a decir sí o no. Hay un ejemplo donde se puede usar como bien, porque a mí se me ocurrieron ya algunos malos, pero por eso se me vino a la cabeza, que estoy pensando y dije, no, esto no calza progresivo, y ya me dije, no, como ojo ahí, que no sea progresivo. O sea, entonces, no se me vino ninguno bueno. Tal como te dije, yo di un ejemplo que no sé si es bueno o malo, pero que uno puede decir, el Estado promoverá para que dentro de los próximos 15 años todo adulto mayor tenga una pensión digna. Y es progresivo, no es ejecutivo, claro, porque va a promoverla. No va a faltar del legislativo que diga, bueno, yo se lo entregué a los privados para que lo hagan. ¿Sabes por qué te pregunto, Waldo? Porque yo, bueno, antes de esta historia constituyente que cambiaría nosotros, en mi vida anterior, estaba con una ONG trabajando muy fuerte todo lo que era la infancia, y estuvimos muy metidos en la ley de garantía de la niñez y todo, que al final no se aprobó, etcétera, y todo lo que era promover, el gobierno se escudaba como que no, si estamos promoviendo, pero lo estaban promoviendo mal.
¿Cachai? Sí, Cuando claro. estaban haciendo su, pero estaban cumpliendo porque decía promover, y efectivamente, pero lo promovían de a poquito, pausa. Entonces, muy ambiguo el término promover. Entonces, de inmediato se me dio a la cabeza como promover, no, como mal ejemplo. Pero no le haga asco a ningún verbo, sino que el Ya, contenido le va a dar el sistema. Ahora, lo que yo ya. digo es que nosotros soy también responsables, y yo por eso ando aquí. 2 virus le metimos al sistema, ¿no? Uno es la concursitivitis, ¿no? Entonces, el Estado concursa todo lo que quiere promover, todo. ¿Ah? Entonces quiere promover el cine, ¡buah! Concurso de cine, ¿ya? Y echa a competir a la gente que hace cine. Ese es el primero. Y el primer virus horrible que logramos meter. Y el segundo fue el tema de la virtualidad en la administración pública. Esto que hoy día en pandemia es maravilloso. Yo fui a tratar de ver a un amigo mío aquí en lo que era la Intendencia Regional de Valparaíso. No pude verlo. Estaba en su oficina. Porque si yo no le mandaba una carta solicitando audiencia, no me podía recibir. Entonces, claro, es cierto que nuestra propia experiencia nos dice promover no es la palabra, pero el problema no es la promoción, es cómo se promueve, ¿no? Es como los papeles que no son, los folletos que no son en papel digital que le están entregando en la convención todavía. Espero que el próximo mes, para la Semana Territorial, tengan papeles reciclados, ¿viste? Es un proceso, es un proceso. Debemos promover eso. Bueno, avanzo, porque si no, nos vamos a entretener. Sí, Juan Manuel, por favor. No, muy corto. A veces ciertos principios, a nivel de principios, se pueden ocupar los verbos progresivos, a veces, Ah, sí. porque los principios hay que armonizarlos, tienen un diseño intrínseco distinto que las normas, digamos, pero los principios podrían tener, apuntar, promover, Sí, a veces, algunos. hay que mirar, hay que mirarlos bien mirados, como dice Isaac, para que no se transformen en una declaración. En letra muerta, claro. Ahora, sí es interesante en los verbos declarativos, nosotros como movimiento biocéntrico, yo creo que todos lo tienen, hicimos un preámbulo para la nueva constitución. Y lo nuevo de ese preámbulo es que era un preámbulo vinculante, porque hasta ahora, en la historia del mundo, no ha habido preámbulos vinculantes. Nosotros los abogados sabemos que el mensaje de Andrés Bello, el Código Civil, es espectacular en algunas partes, pero trata de ubicar alguna norma donde aplique eso y no la encuentra, ¿no? Entonces, porque el preámbulo es una maravilla, pero lo que se escribe después no es. En Ecuador les pasó eso. En Ecuador, los derechos de la madre tierra están en el preámbulo. Pero como no es vinculante, entonces le hicieron como 4 leyes distintas y se acabó la protección del derecho a la madre tierra en Ecuador. O sea, hay una pelea enorme, porque no es compatible el preámbulo con los textos que el legislador le ha ido poniendo a esa norma. Entonces, ojo con eso, porque en estos verbos declarativos el preámbulo es muy importante. Algún día hablaremos de preámbulo, pero ahora no. Bueno, antes de redactar, mira, esto es muy importante sobre todo para quienes no son abogadas o abogados. Así que no se distraiga, Carolina, no se distraiga ahora. No se distraiga, porque esto es muy importante. ¿Por qué? Pues es para los que no son abogados y abogadas. Se llama, es justo antes de redactar. ¿Por qué lo digo? Porque he escuchado todo tipo de interpretación sobre lo que hay que escribir. Hay que escribir una norma articulada, ¿no? Entonces la gente está vuelta loca porque no sabe que hay un artículo, ¿no? Entonces, esto hay que explicarlo. En una constitución tenemos una cosa muy grande que se llaman capítulos. Capítulos que hablan sobre un mismo tema. Dentro de eso tenemos varios títulos. Dentro de los capítulos hay varios títulos. Dentro de esos títulos hay muchos párrafos.
los párrafos no son los puntos aparte, los párrafos son los que hablan de materias distintas dentro de un título. Y cada párrafo tiene varios artículos. Y cada artículo tiene incisos. Eso es muy importante porque yo les digo que es como el enter. ¿Ah? Cada vez que hago enter, estoy haciendo un inciso nuevo dentro de un artículo. Dentro de un artículo. Ahora, dentro de un inciso puede haber letras, números, letras A, letras B, número 1, número 2, en fin, pero esto es muy importante y puse un ejemplo que me pareció importante decirlo, es antes de la redacción, porque no tienen la obligación de escribir un capítulo en los encuentros territoriales. No tienen que acabar el tema. Tienen que decir lo que quieren, ¿no? Cuando a ustedes les dicen ahí que vengan artículos, no le están diciendo que tienen que traer toda la materia desarrollada. Yo voy a dar un ejemplo y no es pelambre porque es amigo mío, el Pancho Zúñiga. Francisco Zúñiga, miembro del Tribunal Constitucional y todas esas cuestiones. Yo lo conocí cuando era cabro chico igual que yo. Y hoy día está lleno de doctorado y de experiencia, sabe mucho, pero sabe tanto que ya tiene hecha la Constitución entera. Y usted puede mirarla. El otro amigo mío, periodista, el Teo Valenzuela, del año de la pera, amigo también, de los tiempos de los movimientos estudiantiles, yo andaba con él. Ya. Tiene una constitución ecológica completa. Tome, ahí la tiene. Esa manera de construir es muy peligrosa. Muy peligrosa. No quiere decir que no se tome en cuenta lo que hayan hecho si es que se lo entrega. Pero la clave de esto es que a la gente no le pueden exigir lo mismo. No le pueden exigir que haga un capítulo o que haga un título o que haga un párrafo. Dígame un artículo y le echamos para adelante con eso. ¿Ah? Eso quería decirlo porque si no... Y el ejemplo que puse es que habrá un capítulo que normalmente se van a aparecer a los nombres de las comisiones. El capítulo que se llama Medio Ambiente, Derecho a la Naturaleza, Bienes Comunes y Modelo Económico. Es probable que se llame así ese capítulo. Dentro de ese capítulo es probable que haya un título que se llame de los derechos de la naturaleza. Ñuque Mapu, Pachamama, Madre Tierra. Ese sueño mío no es. Pero yo lo quiero así. Me gustaría. Y habrá dentro de ese título un párrafo que se llame de los ecosistemas, ¿no? Y entonces ahí recién aparece el artículo. Es para que no nos angustiemos, no nos dé ansiedad, como dice Carolina, que no nos dé ansiedad por querer completar la Constitución en un taller. Nosotros lo que vamos a hacer es que la gente logre reconocer su artículo, ¿ah? Y tendremos tarea los demás de complementarlo, ¿ah? Los ecosistemas son un conjunto de elementos de la naturaleza que interactúan, interrelacionan y son interdependientes entre ellos. ¿Por qué es importante? Porque desde el artículo es cuando tú comienzas a desarrollar los otros artículos, ¿ah? Sobre todo desde los artículos declarativos, como decíamos recién. Bueno, y ahí podemos hacer una redacción final. Yo creo que queda claro, ¿no? Que se puede hacer a partir del título una redacción donde existe un verbo, donde tengamos una experiencia liberada, o sea, en el caso Isaac nos planteó el tema de pensiones dignas pensando en su papá y su mamá, y por lo tanto nosotros lo que vamos a poner aquí es que el Estado garantizará al papá y la mamá de Isaac una pensión digna. Si no le ponemos nombre, no, yo no digo que haya que ponerle nombre en la redacción, pero si no le ponemos nombre, no hay vínculo afectivo con la norma. ¿Ah? Y lo que tenemos que construir es ese vínculo afectivo, que cuando aparezca en Chile toda persona tendrá una pensión digna,
no, les será garantizada una pensión digna, todos tenemos que sentirnos parte de esa norma. ¿Ah? Y luego, cuando dictamos esa norma, vamos a tener que ir describiendo los objetos o cada uno de los conceptos que ahí aparecen. Esto es lo siguiente, es una invitación a tomar en cuenta que esto también tenemos que hacerlo al revés. Al revés. Ayer ingresó la primera norma, la primera iniciativa de norma constitucional. ¿Sabían ustedes eso? La primera iniciativa de norma constitucional entró ayer. Derecho a la vivienda. Sí, y eso me asusta porque no sé, ¿cómo le preguntaron? A nadie no sé, es como... Entró, po. Sí, Porque, pero es que eso me asusta porque la gente, a mí me pasó que al tío me empezaron a escribir porque mi WhatsApp como que se ha prostituido por todos lados. Y toda la gente como, oye, porque salió en CNN, creo que fue como claro, el yo, Instagram del CNN. Y salieron todos y me mandaban los pantallazos y, oye, ni siquiera hemos hecho un cabildo de vivienda y ya están haciendo la norma de vivienda. Y ahí fue cuando me bajó esta angustia, sí, como... sí. Nosotros tenemos que tranquilizar a la gente. Mira, las iniciativas constituyentes van a ingresar a través de la Secretaría de Paz. Mi ego quería que yo acompañara a 16 constituyentes a ingresar una norma que dice que la naturaleza es sujeta de derecho. Ese era mi ego. Quería que fuera lo primero que entrara. Pero me rendí ante mis principios y dije, primero tenemos que hacer la semana territorial. Si no viene desde ahí, no tiene sentido. ¿Bien? Ahora, va a llegar muchas normas en estas semanas. Terminan el 8 de enero de recibirse todas las iniciativas de normas. Todas. Cada iniciativa de norma es una propuesta de alguien. Es lo mismo que le estamos diciendo a la gente en el territorio. No es que lo que usted escriba va a aparecer después en la Constitución. Lo que vamos a hacer es debatir. El espacio de debate, Isaac, es un espacio que va a partir recién el 6 de enero. En este tiempo están escuchando, recibiendo propuestas, y van a entrar por la oficina de parte. Entonces yo llamo a don John todos los días en la mañana para preguntarle si ingresó alguna norma. Porque con esa norma... ¿Ah? Tengo una pregunta ahí también, Sí, Waldo, y sí, justo la Caroviche no está, porque sí ya está, está en sí la está. comisión también. No, sí está. Ya. Que ya es hasta el 6 de enero, entiendo, pero para las primeras votaciones y después se va a abrir otro plazo. No, no es para las primeras votaciones, es para el debate mismo. Pero, o sea, la deliberación de los pueblos dura hasta el 6 de enero solamente y después ya, ¿qué pasa el resto de la convención, del proceso, con la gente? Tengo esa duda. Veamos, Juan Manuel, ¿puede tener otra duda sobre eso? Yo tengo el cronograma, sí. No, en el cronograma, mira, hay hitos, Isaac, hay hitos en que se va a producir esta primera oleada de propuestas populares y de propuestas convencionales, pero igual la norma del reglamento dice que pueden haber hasta un momento bien avanzado, pueden seguir ingresando iniciativas. Lo que pasa es que no van a tener la misma posibilidad de las otras de ser deliberadas con calidad y de tener un proceso tan nutritivo, ¿te fijáis? Y a su vez después, respecto de todo este input, este material que dice Waldo que está llegando, en las propias comisiones van a activarse otros mecanismos de participación. Acuérdate que, por ejemplo, las comisiones pueden colgar borradores en sus plataformas digitales, y respecto de esos borradores, la sociedad civil puede hacerles comentarios. Entonces, es como que en el ideal nunca es siempre dinámico y siempre hay puertas de entrada, pero
siendo realistas, me gusta la óptica que le está dando Waldo en cuanto a que sí, igual hay grandes etapas respecto a las cuales hay que conformarse, porque ahí viene todo el tema del cronograma y los tiempos apretados y todo. Bueno, no, quizás no había otra chance, quizás, pienso yo, digamos, Oye, pero como complemento. yo lo que digo es que tiene toda la razón, Juan Manuel, y la inquietud que tiene Isaac es correcta, ¿no? Esto está construyéndose un texto. En eso estamos. Por lo tanto, nunca será demasiado el tiempo, ni nunca será tampoco. Estamos construyendo, o sea, anda a meterte con alguien que está escribiendo un libro y te sentás a conversar con el cafrito, digamos, o sea, es así. Pero ellas lo ordenaron muy bien. Las convencionales, los convencionales la ordenaron muy bien. Prepararon la tierra muy bien. Porque hay encuentros, semanas territoriales hasta pasado mayo. ¿Y usted cree que van a ir para allá a qué? ¿A escuchar qué? A escuchar el debate, a dialogar. En eso la tarea de muchos de los que están en los territorios, y yo por eso les agradezco que estén ahora, es clave. Porque ahí es donde va a estar la gente diciendo, oigan, el diario. Bueno, eso era otro tema. Segundo tema, vamos a estar bombardeados por el mercurio. O sea, no hay que olvidarse que no están en favor nuestros los miedos de comunicación. Miedos se llaman, ¿no? No, o medios, no me acuerdo. Los miedos de comunicación. Waldo, además, Sí. van a intentar colapsar estos mecanismos con muchas iniciativas que no podamos revisarlas todas y tratar de invalidar el mismo mecanismo. No. Entonces, eso es lo que yo percibo. Sí, Carolina, ellos, yo lo dije en su momento, tienen más posibilidades que nosotras de tener iniciativas de 15.000 firmas. Porque lo van a hacer. Porque van a poner la infraestructura, porque le van a instalar las radios, los diarios, en fin, o sea, sí, todos los recursos que tienen a disposición. Yo igual ahí pongo en valor el movimiento social, ambiental, ecofeminista, porque realmente a través de la articulación de movimientos podemos tener una fuerza popular importante y claramente contrarrestar esto, pero nosotros vamos a tener que identificar muy bien el origen de cada norma en ese sentido, qué realmente representa, porque revisando los programas uno ve que desde la misma ruralidad hay constituyentes que vienen a representar al hijo, por ejemplo, de Alfredo Moreno, el ministro de Obras Públicas. Quien viene a hablar del derecho a la conectividad en lo rural, y que claramente es una necesidad sentida, pero tiene también otros trasfondos. Entonces vamos a tener que identificar muy bien, y mi percepción es que ya hay una campaña muy fuerte mediática de la oposición a la convención que busca colapsar, meter muchas normas. Sí. Bueno, sí, por eso, y como nosotros somos más inteligentes, vamos a hacerlo mejor que ellos. Isaac. Sabes que con la Pauli del equipo de la Caro hemos estado hablando harto, estamos trabajando harto articuladamente, precisamente por esta situación, porque siempre, bueno, el dicho es que si metes 3 de izquierda en un ascensor aparecen 5 movimientos. Y creo que esa es una de las razones también por la cual la derecha aquí es más pragmática y va a tener esta facilidad. Como creo que la labor nuestra, sobre todo de los territoriales y los asesores, va a estar como dejar nuestros egos de lado. Yo me pongo totalmente, por ejemplo, a disposición si es algo del agua, Baza no tiene nada que hacer ahí. Aquí el equipo Caro Dice tendrá que decirnos con este movimiento será Acomodatima, será con no sé qué, pero tenemos que tener esa generosidad de agruparnos en un solo movimiento que tenga estos alcances de las 4 regiones, porque encima tiene que ser 4 regiones distintas. Entonces yo creo que más allá de que la derecha cuenta con estos recursos, también tenemos esa debilidad en los movimientos más de izquierda o progresistas, de que nos cuesta dejar esos egos de lado y unificarnos, aglutinarnos. Entonces, es parte de la pega, es parte de la pega. En eso andamos, Isaac. Camila.
No, Gloria, la Gloria. convencional, Gloria, es que decía Camila Donoso, perdón, Gloria. Sí, estamos acá con Cami las dos, estamos de su computador, escuchando todo el rato, muy buena la presentación, la explicación súper didáctica, Gracias. se agradece muchísimo. Mi preocupación en el fondo es que no nos dé el tiempo, no alcancemos a presentar las normas antes que la derecha, por ejemplo, presente las suyas, que pueden ser muchas, como recién se estaba hablando, y entiendo que el sistema, por ejemplo, acepta hasta 7, es decir, se pueden... Bastián nos estuvo explicando de que tenía un tope, ¿ya? Y que luego no se puede, 7, y que después luego no se puedan ingresar. Entonces ese es mi temor. Sí, no, pero se refiere a que una misma persona no puede firmar más de 7. Pero no un constituyente, un convencional, una convencional constituyente puede presentar todas las que quiera. Sí, ok, perfecto, pero ¿Ya? lo que me preocupa, sí, está bien, ok, pero de todas maneras me preocupa que no alcancemos nosotros a armar bien las propuestas, los tiempos, ingresen otras y el análisis, o sea, el tiempo no nos va a dar tampoco para debatirlas, para analizarlas. Ese es el punto, que nos van a marear. Yo tengo ahí, si me permite, un profesor mío decía media docena de uno y 6 del otro. ¿Ah? En realidad da lo mismo si no entran, da lo mismo si no entran por las 15.000 firmas. Si entran con 8 convencionales o 16 convencionales, el proceso es el mismo. El mismo. Distinto es si yo lo que quiero hacer es, oye, este tema nos hemos puesto de acuerdo de que sea un tema emblemático, ¿no? Voy a poner un ejemplo que puede que no tenga ningún sentido, ¿ah? Oye, es emblemático que el Congreso sea unicameral. Ya, consigamos firmas para eso y todos se pongan a buscar firmas para eso, ya. Eso es emblemático, está bien. Pero si se trata de tener pensiones dignas, no hay que correr riesgo. Apenas tengamos la norma, hay 8 convencionales o 16, o hasta 16, y entró. Y el otro seguirá esperando, o sea, esa misma norma puesta en la plataforma, seguirá esperando a ver si logra tener los 15.000 en las 4 regiones, que sea, porque no son incompatibles, ¿no? No es incompatible que ingrese como iniciativa constituyente a que ingrese como iniciativa popular constituyente. No es incompatible. Por lo tanto, aquella que a usted le haga sentido, tómela, hágala. Porque lo único que está garantizando cada convencional constituyente, lo único que está garantizando es que se debata en la comisión, primero. Eso es lo único que está garantizando. Entonces, delante lo iba a decir a propósito de lo que decía Carolina, es no tengan ni ansiedad ni miedo. Ni uno. O sea, 8 firmas para presentar una norma, una iniciativa popular o una iniciativa de norma constitucional, 8, yo creo que ustedes los tienen. Y los tienen porque ustedes que no se conocían entre ustedes, ahora se tienen confianza. Y saben que hay temas que son comunes. Y lo que sí, que es algo que yo converso harto, por lo menos con mis amigas y mis amigos convencionales, es que tienen que estar dispuestos a estar cruzando pequeñas fronteras permanentemente. Que son pequeñas. O sea, yo entiendo que la Cubillos que al otro lado. Pero de repente, esas pequeñas fronteras uno dice, ¿por qué no? Pues hay que conversarla. Entonces, no. Este taller es para crear normas que van a entrar a la plataforma. Pero si no entran en la plataforma, me da lo mismo si hay 8 o 16 convencionales constituyentes que la ingresan. O se ponen de acuerdo todas las del distrito, o 2 del distrito, o 5 del distrito. Y dice, oye, esta es una cuestión de la zona, la llevo, ¡paf! Y la firmo. Lo que tienen que
transitar con cuidado es el ego. Es la prensa de derecha y todo, si ustedes se fijan, todos los días está diciendo la que la lleva en esto es tal persona, el que la lleva en esto es tal otro, construyendo egos permanentemente. Y ustedes, yo lo he visto ahí en el patio, son más amigos de lo que la prensa dice. Así que no tengo ninguna duda que van a lograr entrar la iniciativa. Pero yo lo que quería decir antes, porque si no, no termino nunca, porque a mí me gusta esta cuestión, es lo siguiente, es que cuando llegue una norma, tienen que saberlo. Y eso significa todos los días ir a la oficina de parte. Porque cuando uno va a recoger plumitas al río, no se va al lago, se pone en la corriente cuando recién viene entrando. Y ahí va pasando el agüita. Bueno, la oficina de parte es eso. Por ahí van entrando las iniciativas de norma. Y las iniciativas son estudiadas por la Secretaría para saber si son admisibles. Y la mesa para decidir a qué comisión se la entrega. Y eso se demora 5 días. Pasados esos 5 días, esa iniciativa de norma se va a ir a una comisión. En mi opinión, es pega de las asesoras, como la Camila, como yo, como el Isaac, que tenemos que estar ojo al charqui, para decirlo en nortino, ojo al charqui, porque hay que tomar esa. Y en primer lugar, no se trata de leer el nombre de quien lo presentó. La primera iniciativa de norma iba presentada por gente de distintos lados. Y es mala, porque vuelve a entregar el derecho al acceso a la vivienda y lo vuelve a someter al procedimiento igual que el del Servio. Entonces, ahí viene lo que tengo aquí en pantalla, se llaman indicaciones. Cuando yo veo un texto, cuando ustedes vean un texto, tienen que hacerle cambios, sugerencias, reemplazos, mejoras. Pueden hasta cambiar la coma de un lado a otro. Ayer yo contaba la anécdota, y con esto termino, la anécdota que ocurrió en el reglamento general. Las convencionales y los convencionales son inviolables las opiniones que emitan dentro del pleno, en las comisiones o en las subcomisiones. O sea, ellas podrían gritarnos cualquier cosa y nosotros no podríamos decirle nada, ni querellas por injuria, ni nada, porque son inviolables en las opiniones que ellos emitan en el ejercicio del cargo en el pleno, en la comisión o en la subcomisión. Pero yo tenía una preocupación, y era que lo que demostró la Elsa Labraya, lo que demostraron todos, es que a ustedes sí les importa lo que está pasando en la calle. Por lo tanto, en cualquier momento iban a tener un exabrupto en la calle, no en el pleno, no en la comisión. O iba a llegar un Paco y los iba a denunciar por haberles dicho algo que no saben si es verdad, pero lo iban a denunciar. Entonces nosotros pusimos una coma y salvamos a los convencionales, porque dice, ahora ese artículo dice que los convencionales y las convencionales son inviolables en las opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo, coma, en el pleno, coma, comisiones o subcomisiones. Entonces pasó a ser una enumeración y van a ser inviolables durante el ejercicio de su cargo. Y el ejercicio de su cargo terminará cuando termine el plazo o cuando hagan otra cosa, cuando ya esté entregada la Constitución, no sé. Pero quiero decir que las comas también son importantes. Entonces tomen los textos que llegan por oficina de parte, léanlo, pregunten, hagan los chupetes. No les importe quién lo presentó en esa etapa. Después que ya han hecho todo ese análisis, que puede ser despiadado,
recién vayan a mirar las firmas. Porque esta no es una carrera de egos, quién presenta primero y quién presenta más. Esta es una carrera de quién logra presentar una norma que de verdad nos salve de la tontera que tenemos hoy día. Y por lo tanto hay que hacerlo con calma y buena letra, rapidito, pero sin apuro, hasta que hagamos la constitución que ustedes fueron mandatados para hacernos. ¿Ah? Nosotros colaborar en lo que podamos. Eso era. Creo que llega hasta aquí esto. Claro, ¿viste? Les doy las gracias por haberme dejado intervenir en sus vidas. Está buena. Ya saben. Muchas gracias por tanto, Waldo. Muchas gracias a ustedes. Así que bueno, yo se los he Waldo, yo entregado a quiero Pau. darte de verdad las gracias porque yo estaba muy mal. No, Llevo como, de hecho me pesé, esta semana bajé 3 kilos, de los puros Oye, nervios, te juro, pero esto me deja mucho más tranquilo y eso, y bacán. De hecho, le mandé fotos al Baza y dije, bueno, hay que hacer esto va así. Y dijimos, sí, ya démosle, desde el lunes, démosle con este formato. Así bueno, que, dile al Baza, el Baza ha venido para acá a Limache, ¿ah? Porque es amigo del Balbontín, que es amigo mío. ¿Ah? ya. Entonces, viene para acá. Y entonces, yo nunca se lo he dicho, pero yo voy a la convención casi siempre así, con camisa blanca o camisa azul, lo que sea, voy nomás. Me dejo caer. Y les digo, aquí vengo con la temida Baza. Porque no nos tenemos que olvidar nunca que la institucionalidad significaba que uno tenía que vestirse como el senador más viejo quisiera. Eso es parte de lo que ustedes están construyendo, es una institucionalidad distinta y tenemos que hacerlo, sin miedo. Tenemos la razón, así que no hay que tener miedo. Bacán, gracias. Muchas gracias, Juan Manuel, por tu apoyo en esto. ¿Ah? Gracias a ustedes. Oye, muy interesante. Gracias, Waldo, y gracias a hacen. Claro, se articula un poco, articular, se articula un poco en el alma más el tema. Súper, súper. Gracias, Y Gloria. yo quiero darle las gracias también a la Pauli del grupo de la Carovich, ella es Eso quería súper decir. generosa, nos apoya muchísimo a los territoriales siempre. Paulina Bernal Morales, una gran trabajadora de la convención, que dejó su trabajo para salir a los territorios. Mira, todos ahí los está. honores, querida Pau. La Pauli, verdad, ella es como nuestra guía en los territoriales de aquí de la región Valparaíso. Nah. Sí, Ay, qué vergüenza. Así. Gracias, lo agradezco, lo recojo con cariño. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Waldo. Muy agradecido. Yo me sumo a las palabras de Isaac, así baja mucha la angustia, mucho la ansiedad. Real que nos tiene muy ulceradas esta situación, pero muy bueno, muchas gracias. Y bueno, antes de terminar, cuando se termine la grabación, va a quedar guardado en su computador, porque Sí, no quedó guardado en la nube. Así que ahí, para que me lo pueda enviar a mí y Por yo lo supuesto. puedo distribuir. Apenas aprenda a hacer eso, lo hago. Sí, pero va al finalizar, le va a salir una ventana que le va a decir transformar video y ahí se va a guardar. No, el 18, cuando ustedes vengan acá a Limache, porque lo vamos a hacer chancho, vamos a ir a la radio y todo eso, ese día, además, voy a llevar el computador para que usted haga lo que quiera, si es que no ha llegado. Si es que, ¿ya? Ya. Pero voy a tratar que llegue. Muchas gracias a ustedes y a la Tomémonos una foto. Sí, una foto. La María Celeste Vergara todavía ella va con Laverito a La Serena. Laverito es mi amada, ¿no? Entonces se fueron ellas y me dejaron botado aquí. Y yo estoy feliz que me hayan dejado botado. Estoy pasando bien. Entonces, un saludo para ellas también porque están ahí, ya. Print pantalla. Un saludo a Laverito que me regaló una blusa en la feria del Limache. Muy bien. Ella está feliz. Ella está feliz haciendo lo que está haciendo también. Estamos pasando bien aquí. Un par de viejos que ya hicimos otras cosas y dejamos de hacer otras y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora, así que no hay problema. Ya, nos vemos. Chao, muchas gracias. Saqué fotos. Chao, gracias. Chao.
Muchas gracias. Gracias, Gloria. Aún no sacamos la foto. Ay, Yo la perdón. saqué. Chao, Huelchito. Bárbara, María Celeste, por fin aparecieron. Para puro meter ruido. Vamos a sacar la foto de nuevo. No salió la Manejen foto. con cuidado. Asómense, pues, asómense. Por favor, ahora sí. Ya, no se van a asomar, son muy porfiadas. Son más porfiadas. Ahora voy a sacar la foto. Ya. 2, 1, ahí va. Qué buena. Muy buena. Ya, me va a hacer así porque ahora estoy como casa. Ya no sé cómo hacerlo. ¿Ah? Para Ya. todos. Buena semana territorial. Mucho Gracias. Nehuel, Gracias, que les mucho vaya Nehuel. bonito. ¿Ah? Gracias, Gloria. Les vaya Bye. bonito. Chao. Gracias, Waldo, muchas gracias. Gracias, Gracias, Pauli, Isaac. nos vemos. Nos vemos. Ahí Chao, va, chao. ahí va la Vero manejando. Ahí va. Ahí va, las dos. Pasaron, gracias. Oye, la- Ahora sí la foto. ahora sí la foto, ya. Ahora sí, ahora sí. Ya, muy bien. Oye, la María Celeste, La cara en la foto, no es las fotos no las sé. ya, voy a parar para irse para casa. Ya, chao. Ya, Nos vemos. chao, chao.